Cuando nos dicen robots, pensamos siempre en el futuro, pero en realidad son más antiguos de lo que creen. Soy Becca Duncan y esto es La Historia de las Cosas. Acompáñame a descubrir la primera parte de la historia de los robots. Desde hace siglos han circulado imágenes de robots a la semejanza del hombre en nuestra cultura visual. La palabra robot aparece por primera vez en la obra de Karel Čapek, R.U.R., Rossum's Universal Robots, la cual escribió junto con su hermano Joseph y fue publicada en 1920. Ahí nos muestra un mundo donde la producción en línea era fabricada por máquinas humanoides, algo que no nos suena tan raro hoy en día. La palabra robot viene del checo robota, que significa trabajo, pero trabajo sin paga. Unos años más tarde, en 1927, la novela Metrópolis fue adaptada al cine por Fritz Lang, y ahí quedó ligado para siempre el concepto de robot con la máquina que hoy conocemos. Hay que distinguir aquí que robot es una palabra que refiere a máquinas humanoides, lo cual se distingue de los androides, que más bien se entienden como humanos artificiales, o cyborgs, que son combinaciones de partes orgánicas con partes mecánicas. Uno de los primeros antecedentes de los robots lo encontramos hacia el año 1300 antes de nuestra era, cuando Amenhotep, hijo de Japú, mandó construir una estatua de Memón, el rey de Etiopía, que emitía sonidos cuando lo iluminaban los rayos del sol. Los egipcios también desarrollaron autómatas muy avanzados, como el reloj de agua. Incluso el ábaco es uno de los inventos que permitió el desarrollo de la computación y la inteligencia artificial. La mitología griega tiene muchísimas referencias a la vida artificial. Prometeo, por ejemplo, creó el primer hombre y la primera mujer de barro, a los cuales les dio vida a través del fuego celeste. Pigmalión, un rey y sacerdote mitológico, descubrió cómo Galatea, una de las estatuas que él mismo había esculpido, cobraba vida, así develando el interés del ser humano por los autómatas. En la mitología romana, Vulcano construye entes mecánicos que utiliza como sirvientes. Por otro lado, en la hebrea, aparece la figura del golem, el cual cobra vida con una combinación de palabras en el contexto de la magia cabalística. En la mitología nórdica aparece un personaje fascinante, el gigante Mokur-Kalfi, o Mistkaf, que fue construido para ayudar a un troll, Hrungnir, en su duelo contra Thor. El chino Qin Shi Tse inventó en el año 500 antes de nuestra era una urraca voladora de madera y bambú. Además, también inventó un caballo de madera capaz de dar saltos por sí solo. Por ahí del año 200 antes de nuestra era, Filón, en Bizancio, inventó la catapulta repetitiva y construyó a un autómata acuático. Durante el reinado del primer emperador Han, en el año 206 antes de nuestra era, fue encontrado el tesoro de Qin Shi Huangdi, que básicamente consistía en una orquesta mecánica de muñecos que se movían de forma completamente independiente. En la antigua Grecia, Arquitas de Tarento, hacia el año 400 antes de nuestra era, construyó una paloma autómata de madera que rotaba por sí sola gracias a un surtidor de agua o vapor que simulaba el vuelo. Ya para el año 62 de nuestra era, Herón, en Alejandría, muestra en su libro Autómata unos diseños de juguetes capaces de moverse solos de forma repetida, como aves que vuelan. En el siglo XII, Al-Jazarin construyó autómatas musicales impulsados por agua. Estos tenían aplicaciones en la cocina, y también él fue un importante constructor de relojes de agua. Además del reloj, los árabes también idearon diversos automatismos, entre ellos la máquina dispensadora de agua, que de cierta manera retomaba aspectos de la herencia grecorromana y asiática. El robot más antiguo en conservación en nuestros días es el gallo de Estrasburgo, que funcionó desde 1532 hasta 1789. Era parte del reloj de la Catedral de Estrasburgo, y al dar las horas movía el pico y las alas, como un cucú. En España estaba el papamoscas de la Catedral de Burgos, que fue construido en el siglo XVI, y consiste en un hombre mecánico que se mueve según los cambios de horarios y funciona aún hasta nuestros días. En la Edad Media hubieron autómatas muy famosos, como el hombre de hierro de Alberto Magno, entre 1204 y 1282, o la cabeza parlante de Roger Bacon, creada entre 1214 y 1294. Leonardo da Vinci construyó para el rey Luis XII de Francia un famoso león mecánico. Este podía abrir su pecho con la garra y mostraba así el escudo real. Juanelo Turriano construyó el hombre de palo en la España del siglo XVI, un monje autómata capaz de andar solo y mover la cabeza.
René Descartes, en 1640, construyó también un autómata, al que llamaba Monfil Francine, para homenajear a su hija. En 1662, en Osaka, se inaugura el Teatro de Autómatas de Takedo. Ya para el siglo XVIII, Leibniz abogó por el empleo del sistema binario como base para el cálculo automático, sentando así las bases de la computación actual. Jacques Vaucanson es uno de los más famosos y completos constructores de androides de la historia. En 1738 fue capaz de crear un autómata flautista que podía ejecutar melodías barrocas. El muñeco podía digitalizar el instrumento y podía seguir con los ojos la partitura. Además logró uno de los hitos más famosos de la historia de la robótica al construir un pato de más de 400 piezas móviles. Este pato podía graznar y comer de la mano del público. Hay una copia de este famoso pato de Vaucanson en el Museo de Autómatas de Grenoble. Un relojero de nombre Pierre Kinsing, en el año 1786, junto con el ebanista David Röntgen, construyeron un autómata pianista que perteneció a María Antonieta y aún hoy en día se conserva en el Museo de Artes y Oficios de París. En 1769, un ingeniero húngaro, Johann Wolfgang Ritter von Kempele, construyó uno de los autómatas más famosos de la historia. Fue una máquina para jugar al ajedrez. Es una figura humana vestida con faldones y con un turbante. Este se encuentra sentado en una mesa de 120 centímetros de largo y 80 centímetros de alto. Por este aspecto con el turbante se le llamaba coloquialmente como el turco. Este maniquí era capaz de ganar partidas bastante complejas y se hizo famoso en toda Europa al derrotar 3 veces a Napoleón Bonaparte en 1809 en el Palacio Vienés de Schönbrunn. El robot ajedrecista también venció al emperador José II y a la zarina Catalina II de Rusia. Nadie logró descifrar el secreto de esta máquina y por supuesto no se dieron cuenta que en realidad se estaban enfrentando al campeón de ajedrez Johann Algayer, oculto dentro de un cajón. A finales del siglo XIX se construyeron Agib y Mephisto, otros ingenios muy similares. Dentro de ellos se escondieron famosos ajedrecistas como Pillsbury y Gunsberg. Para 1801, un empresario textil de nombre Joseph Maria Jacquard realizó una aportación fundamental a la robótica, pues diseñó un sistema de funcionamiento automático de los telares, programando sus movimientos. Este era un cartón multiperforado que permitía tipificar algunas tareas y repetirlas de manera idéntica. Este sistema de programación fue utilizado muchos años después por IBM en sus primeras computadoras. El físico inglés Robin Willis construyó en 1828 una máquina capaz de pronunciar las vocales a través de un tubo de caña. Ya para 1834, el físico André-Marie Ampère inicia el camino en la cibernética, logrando los principios de las ciencias del gobierno de máquinas. Nikola Tesla es otro personaje fundamental. En 1898 presenta el que algunos consideran el primer robot de la historia moderna. Era un barco teledirigido que fue presentado en Nueva York en el Madison Square Garden. Isaac Asimov fue el primero en utilizar el término robótica, postulando las 3 leyes de la robótica en su libro El Robot, publicado en 1950. Este libro coincidió con el apogeo de la robótica moderna. Soy Becca Duncan y esto fue La Historia de las Cosas. Si te gustó, no se te olvide suscribirte y estate al pendiente de la parte 2 de esta historia.